Podemos empezar con este ciclo de seminarios sobre el mercado de trabajo y desarrollo productivo. El primer trabajo es de Cristian Bonavida y Leo Gasparini, que es sobre el impacto asimétrico de la cuarentena, algo que nos estamos preguntando todos hoy en día, y qué mejor que este análisis del mercado de trabajo. Así que cuando quieras, Cristian, compartir pantalla y empezar la presentación. Activa el micrófono, Cristian, por los dos. Sí. Ahí estamos. ¿Están viendo la pantalla? ¿Para chequear? Sí. ¿Se ve bien? Bien. Bueno, gracias a todos por estar, por unirse, por participar en este rato, en esta propuesta. Bueno, digamos, como bien nos introducían, este es un trabajo que hicimos con Leonardo Gasparini en el ámbito del CEDLAS. Un poco, digamos, venimos a traer un tema que es interesante, pero que viene un poco más a la cuestión de corto plazo, como un poco perdón, la interrupción decía que un poco el trabajo trata de entender y dimensionar cómo este tiempo de cuarentena está afectando de manera heterogénea al mercado laboral y básicamente, digamos, la motivación. Guárdame un segundito. Perdón, Ahí está. Bueno, básicamente les decía, la motivación del trabajo es entender, digamos, a qué nivel estamos viendo un efecto y cómo este efecto se reparte de manera diversa entre el mundo laboral, digamos. Y básicamente hay dos drivers o dos canales de afectación que son, por un lado, el tipo de relación laboral en la que se encuentra el trabajador al momento de que empezaba la cuarentena y la compatibilidad con el trabajo remoto o no. Y un poco esto es clave porque es justamente por acá que vamos a estar entendiendo esos posibles efectos y como adelantando un poco lo que vamos a ver, vamos a estar viendo que la compatibilidad con el teletrabajo es bien heterogénea, ¿sí? Entre trabajadores y entre industrias, y que se asocia a ciertas características que configuran después y que nos hacen pensar de un impacto asimétrico. El primer paso para poder identificar estos canales es justamente encarar un desafío que es el medir un poco cómo se relaciona el empleo en Argentina con la posibilidad de trabajar remotamente. Y eso no es menor, porque en Argentina no contamos con información adecuada, digamos, al menos información que nos permita calcular un proxy de cómo la interacción se da entre la ocupación y la tecnología. Entonces, la estrategia que usamos acá fue importar esa base de datos de afuera. Concretamente, Estados Unidos tiene una encuesta exhaustiva que revela múltiples dimensiones del trabajo. Esa encuesta es la encuesta de ONET. Y de esas múltiples dimensiones nosotros nos quedamos y tomamos dos, ¿sí? Que evaluamos como suficientemente informativas de la compatibilidad posible o no con el teletrabajo o home office. Y esas dos dimensiones son las actividades que realiza la ocupación y el contexto en el cual se desenvuelve. Entonces, yendo un poco a la metodología, lo que nosotros decidimos fue, ok, tomemos de todo este conjunto largo de atributos que mide ONET, tomemos algunos que nosotros creemos que nos pueden estar dando la pauta de que hasta qué punto o en qué medida para cada ocupación puede replicar su trabajo, sus actividades en el hogar. Entonces, por ejemplo, tomamos las actividades de la ocupación, como pueden ver ahí. Entonces, si la persona declaraba que asistir y cuidar a otros, que actuar o trabajar directamente con el público, realizar actividades físicas generales, es muy importante en la ocupación, a nivel de ocupación, operar vehículos, dispositivos mecanizados, si se dedicaba a la reparación o mantenimiento de equipos, ¿sí? Si el trabajador que pertenece a esa ocupación en promedio, pues son muchos trabajadores por ocupación, por lo tanto en promedio, contestaban que esa actividad es muy importante,
nosotros inferimos que por tanto esa ocupación no puede realizarse desde el hogar, porque no podemos asistir y cuidar a otros de una computadora, ni podemos, digamos, trabajar directamente con el público, menos realizar actividades físicas. La misma lógica aplica a los contextos en los cuales se desenvuelve la ocupación. Por ejemplo, si ese contexto se desenvuelve con proximidad física con otros, si la persona que realiza su ocupación está expuesta a quemaduras, a cortes, picaduras, ¿sí?, a enfermedades o infecciones, si esa persona tiene que usar algún tipo de equipamiento de seguridad, un equipo, anteojos, chaleco, lo que sea, no está dando la pauta de que por tanto ese contexto en el cual se desenvuelve habitualmente la ocupación no es compatible con el home office. Entonces, la idea detrás de la metodología es que en función de estos criterios se clasifica a una ocupación como compatible con el teletrabajo si sus actividades y las características del ámbito en que se desarrollan lo son. Por lo tanto, lo que terminamos teniendo es, para una lista de más de 800 ocupaciones, digamos, tagueadas con 0 o 1, 0 que no puede realizar home office y 1 que sí. Por lo tanto, es una asignación binaria y eso, digamos, ahora vamos a hablar un poco. Pero la estrategia que asumimos con Leonardo de tomar los datos desde Estados Unidos, un poco nos impone ciertos supuestos que no son menores y que es importante explicitarlos. Y el supuesto de base es que las características de las ocupaciones relevadas por ONET son similares en el caso argentino. ¿Por qué? Porque nosotros esta asignación, esta variable binaria que construimos para más de estas 800 ocupaciones, están clasificadas con el clasificador de Estados Unidos, con el SOC a 6 dígitos. Pero nosotros tenemos que traer eso a EPH. Y para lograr eso, tenemos que realizar una serie de equivalencias entre ocupaciones en las cuales perdemos granularidad. Y por lo tanto tenemos que ir primero desde el SOC, que es el clasificador de Estados Unidos, al ISCO, que es el clasificador internacional, a 4 dígitos, y agregar por grupo de familia a 2 dígitos. ¿Por qué? Porque para usar el CENIO, esta es la única clasificación al momento posible que ofrece INDEC de manera oficial. Es decir, lo que quiero decir es que el crosswalk que está disponible es de CENIO a ISCO 2 dígitos. Y por tanto, esto no es menor, digamos. Y este es el supuesto que subyace todas las conclusiones que ahora vamos a estar compartiendo. Entonces, un poco, ¿cuáles son los resultados en términos cuantitativos? ¿Cuánta gente, cuántos trabajadores, mejor dicho, pueden realizar home office? Nuestros resultados dicen que solamente el 26% de los ocupados pueden continuar sus actividades laborales desde el hogar. Entonces, uno podría preguntarse, ¿es esto mucho? ¿No? Queda un 74% restante que está empleado en ocupaciones que en principio no son compatibles con esa modalidad, y uno puede preguntarse, digamos, si esto es mucho o poco. Y un poco, como siempre, la respuesta está en términos relativos, y por eso traigo este gráfico que es de Dingle y Neyman, que si bien nuestra metodología no es exactamente igual, porque cuando este paper salió publicado en la NBR, nosotros con Leonardo ya estábamos avanzando en la metodología, pero sí es muy similar porque toma casi todas o incluso más de las variables que le mostraba antes en el cuadro metodológico, así que son metodologías prácticamente comparables. Y un poco vemos que Argentina está parada en la media de la distribución, ¿no? En realidad lo que primero vemos es que hay una correlación súper positiva entre que a mayor producto per cápita es mayor la proporción de trabajadores que pueden realizar su trabajo desde el hogar, y Argentina está ahí, cerca de Uruguay, cerca de México, podríamos decir un poco entre el medio y tirando hacia la izquierda de esta distribución. Y esto es un gráfico que podemos guardarnos después para el momento de preguntas, si a alguno interesa un poco indagar qué hay detrás de esto. Pero entonces, esta es la composición y este es el resultado, el número duro de cuántos trabajadores pueden realizar que ya como primera conclusión no es menor, digamos, ¿sí? Solo un cuarto de la población total se encuentra en condiciones de continuar realizando sus tareas habituales durante la cuarentena. Pero ya yendo directamente a Argentina y pasando a esto que les comentaba antes, que la posibilidad de realizar el teletrabajo se relaciona con ciertas características puntuales de los trabajadores. Entonces, vemos que entre las no compatibles encontramos un mayor nivel de informalidad, ¿sí? Mientras que el 57% de los que no pueden realizar el teletrabajo solo son informales. Entre los que sí pueden realizarlo solo son informales el 21,7%, ¿sí? Hay una distancia importante. También identificamos menores años de educación para estas actividades. Hay una mayor proporción de cuentapropistas y esto configura que haya un menor ingreso laboral en las ocupaciones no compatibles con el teletrabajo.
¿sí? Por último, también encontramos mayor participación de hombres entre las ocupaciones que no pueden realizarse vía home office. Y esto no es menor, y ahora vamos a estar viendo un poco por qué. Pero lo que resalta, digamos, como a primera medida, es que obviamente la posibilidad de trabajar desde el hogar se encuentra vinculado fuertemente al nivel de calificación de la fuerza de trabajo, ¿sí? El trabajo remoto se encuentra fuertemente vinculado a la presencia, uso y manipulación de tecnología dentro de la ocupación, ¿sí? Y por eso es que vemos que, por ejemplo, para los calificados, el 71% de los calificados, casi 72%, puede trabajar remotamente. Para los calificados técnicamente casi el 60%, mientras que para aquellos trabajadores de calificación operativa, menos del 20%, y para los no calificados prácticamente ninguno, ¿sí? Bueno, acá un poco no tengo mucho tiempo, así que no me voy a detener, pero bueno, pueden ver a primera vista un poco cuáles son las ocupaciones que presentan esta mayor, digamos, el top y el bottom, digamos, podríamos decir, entre las que presentan menor compatibilidad. Tenemos trabajadores de los cuidados personales, oficiales y operarios, ensambladores, ¿sí? Trabajadores de la electricidad, vendedores ambulantes, profesionales de la salud, lo que a priori, digamos, intuitivamente respalda un poco la lógica y la metodología utilizada. Y del otro lado, entre los que sí pueden con mayor proporción realizar sus actividades, tenemos a profesionales de la tecnología, obviamente de la información, oficinistas, técnicos de la tecnología, especialistas de organización de la administración pública y empresas, directores y administradores comerciales, director ejecutivo, personal directivo, profesionales de la ciencia, de la enseñanza, ¿sí? Y profesionales de las operaciones financieras y administrativas. Así que un poco, cuando encontramos estos resultados, nos damos cuenta que esta lógica de taguear a las ocupaciones según su actividad y según su contexto es bastante informativo y tiene un poco, digamos, un correlato en la realidad con lo que finalmente ocurre. Bueno, y esta misma heterogeneidad que ustedes ven a nivel de ocupación, que la acabo de mostrar en la filmina anterior, se da también a nivel de industria, porque hay industrias que tienen una alta proporción de sus trabajadores dentro de esa industria que pueden continuar trabajando, como lo es la industria de información y comunicación, actividades financieras de seguros, actividades profesionales, científicas, técnicas y la enseñanza, mientras que en el otro extremo, ¿sí? Entre las industrias con menor proporción de trabajo remoto está el personal doméstico, la construcción, la agricultura, ganadería, la caza y la pesca, y el transporte y almacenamiento. Entonces, un poco lo que mencionaba al empezar el trabajo, que íbamos a ir viendo en los resultados que, por un lado, más allá del número concreto de cuántas personas puedan trabajar desde el hogar, hay una composición que veíamos en una, digamos, menor calificación, menor ingreso laboral y sobre todo mayor informalidad, y a su vez hay una heterogeneidad dentro de las ocupaciones y al interior de las industrias. Pero bueno, entonces, un poco habiendo medido este canal, que es un poco el desafío, la novedad que propone el trabajo, habiendo medido la posibilidad para cada ocupación de realizar o no el home office, es posible simular, hacer un ejercicio simple de simulación para dimensionar el efecto sobre la población empleada. Y ese ejercicio implica un seteo que tiene que ver con 2 meses de cuarentena, y con que nosotros lo que hicimos fue restar 2 meses de ingreso laboral al universo de los que son no compatibles con el teletrabajo y son no formales, ¿sí? Y por lo tanto pensamos que por este tiempo que dura la cuarentena ven interrumpidos sus ingresos, ¿sí? Entonces, de vuelta, tomamos estos 2 canales de afectación que tienen que ver con la relación laboral y la compatibilidad con el teletrabajo, ¿sí? Naturalmente, este es un escenario esquemático, sí lo es, y es de equilibrio parcial, y hay ciertas cosas que no consideramos. Por ejemplo, no contemplamos el caso de una persona que bien puede realizar su trabajo desde el hogar, pero cuyo puesto laboral desaparece, ¿sí? A causa de la cuarentena, o que, digamos, que la empresa decide despedirlo, y por lo tanto ese tipo de fenómenos no están tenidos en cuenta o no están modelados. Pero aun cuando es un escenario de equilibrio parcial, nos permite sacar algunas conclusiones que son interesantes y que quiero empezar a compartir con ustedes. Lo primero es que, digamos, en este gráfico que nos muestra que
que ordena a la población entre los con menor ingreso a los de mayor ingreso y por lo tanto en percentiles, nos muestra que para los sectores, para los trabajadores de menor ingreso, ese shock, ese cambio en sus ingresos laborales es más fuerte. ¿Qué quiere decir? Que la pendiente positiva indica pérdidas mayores en los estratos más bajos, ¿sí? Y acá es donde empezamos a dilucidar este impacto asimétrico. O sea, este shock que nosotros simulamos en base a la informalidad y a la no compatibilidad con el teletrabajo afecta mayormente a sectores a trabajadores que se encuentran en sectores de más bajos ingresos. Entonces, un poco la primera conclusión que nosotros derivamos en el trabajo es que los efectos de la pandemia son heterogéneos, ¿sí? Y afectan justamente a los de más bajos ingresos ante la imposibilidad doble, ¿sí? De implementar la modalidad de teletrabajo y frente a la ausencia de un empleo formal que mantenga sus ingresos. Y esto configura un carácter fuertemente asimétrico y por lo tanto naturalmente implica un aumento en la desigualdad laboral. Para mí esta distribución de densidad es un poco la que mejor refleja la intuición y la idea detrás de los resultados. Si ustedes se fijan a la derecha del gráfico, en la cola, digamos, derecha, donde se encuentran los trabajadores con ingresos más altos, la diferencia entre los ingresos normales, es decir, sin cuarentena, y los ingresos simulados con cuarentena son prácticamente inexistentes, ¿sí? Las líneas se superponen. Ahora, a medida que ustedes van de derecha a izquierda y se acercan hacia la zona de más bajos ingresos laborales, vemos cómo, después de la simulación del efecto de la cuarentena, trabajadores que estaban en la zona media baja, pasan a la zona baja, muy baja de ingresos, ¿sí? Y este es justamente un poco la lógica del reacomodamiento que está existiendo en el mercado laboral, basándonos en esta simulación, que ahora vamos a ver que tiene un impacto sobre la pobreza y la desigualdad. Pero para pensar en términos de pobreza y desigualdad tenemos que primero reconstruir los ingresos, ¿sí? A nivel hogar, porque yo lo que le acabo de mostrar es para los trabajadores y por lo tanto solo para el mundo de trabajadores cómo cambiaba su ingreso laboral. Pero ahora sí, en base a los datos de DPH, como todo esto viene siendo, reconstruimos el ingreso total y per cápita del hogar y volvemos a armar esta curva de incidencia para ver a quiénes afecta más. Vemos que la pendiente es menor que en el caso anterior y el efecto también. Si ustedes recuerdan, en el caso anterior, cerca del, digamos, entre el percentil 0 y 20, la caída rondaba entre el 30 y el 25%, mientras que acá ronda entre el 12 y el 10%. Y eso naturalmente se da porque al considerar el ingreso total hay otros componentes dentro de ese ingreso, ¿sí? Que actúan como compensadores o resortes justamente ante la caída del ingreso laboral. Y por eso es que la pendiente es menor y el efecto es menor. Pero entonces es interesante analizar qué pasó justamente con esos otros componentes del ingreso que fueron los que se eligieron como medida de contención por parte del Estado para, digamos, tratar de paliar este shock en los ingresos debido a la cuarentena. Y eso es un poco también lo que proponemos en el trabajo, ver cómo las transferencias, la batería de transferencias que se componen por el ingreso familiar de emergencia, la OH, la asignación universal por embarazo, más los bonos para pensionados y jubilados que se dispusieron, teniendo en cuenta la condición de elegibilidad justamente de estos instrumentos, lo que hicimos fue replicar cuánta gente recibiría y cómo cambiaría esta curva sin transferencia y con transferencia, que es la línea roja que ven, ¿sí? Y lo que vemos es que, digamos, esta batería de medidas logra reducir el impacto de la merma de ingresos por la cuarentena, aunque en ningún caso logra neutralizarlo, ¿sí? La interpretación detrás de esto es que aún con el enorme esfuerzo fiscal que estas medidas significan, el shock es tan significativo que no logra neutralizarlo. Pero sí, justamente lo que logra es que esa contención se concentre en los sectores de más bajos ingresos. Y eso es una buena noticia, y en gran parte viene dado por el hecho de que los instrumentos que se eligieron para, digamos, canalizar las transferencias son elementos que en su configuración justamente buscan este efecto y logran llegar a los sectores más vulnerables. Entonces uno se pregunta qué pasa con la desigualdad, y si bien no me voy a detener en el gráfico, y uno podría preguntarse por qué están listados ahí tantos índices o coeficientes distintos de desigualdad, lo que queremos mostrar con Leo es que los cambios son tan significativos
que todos los coeficientes, que digamos, con cualquier forma de medirlo, todos dan un aumento significativo en la desigualdad, ¿sí? Mayor en el caso de que no exista transferencia y con una cierta merma en el caso de que sí existan. Pero en todos los casos los índices se mueven en el mismo sentido, lo cual no es obvio, digamos. Bien podría ocurrir que un índice se esté moviendo y el otro no, pero la magnitud del shock nos hace pensar que realmente es significativo y un poco está expuesto en la tabla. Y por ejemplo, tomando el que tiene, digamos, mayor popularidad, que obviamente es el coeficiente de Gini, uno podría ver que aumenta 1.6 puntos en el caso de sin transferencias y 1.2 cuando se simulan las transferencias por parte del Estado. Entonces, ¿qué significa un 1.6, 1.2? Bueno, estos cambios son equivalentes a los cambios ocurridos en el periodo entre 2013 y 2019, ¿sí? Lo cual no es menor. Estamos diciendo que en 2 meses estamos equiparando el cambio en el Gini en un lapso de 6 años, ¿sí? En 2 meses. Como para tener una idea en mente, para redimensionar un poco el nivel de lo que estamos hablando. Bueno, y esta es un poco ya para ir cerrando. Obviamente que nos queda el análisis en términos de pobreza, ¿sí? Y acá es interesante, digamos, ver la pobreza no solamente como tasa de incidencia, que nos va a decir la brecha de pobres, cuánto aumenta la proporción de pobres, sino también en términos de la intensidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un poco, creo que me voy quedando sin tiempo, pero lo trato de resumir rápidamente, ¿sí? Sin medidas de alivio, la pobreza aumentaría un 13%, que equivale a 4.6 puntos, ¿sí? En cambio, aumentaría un 11% con 4 puntos. Ahora, si vamos a ver la brecha de pobreza, que en vez de decirnos cuánta gente es pobre, nos habla de la distancia, ¿sí?, que tienen estas personas que están en condiciones de pobreza hacia la posibilidad de escapar, de salir de esa situación, ¿sí? Y por lo tanto, no nos va a estar hablando de una proporción, sino nos va a estar hablando de una distancia. Entonces, la brecha de pobreza aumentaría un 27%, ¿sí? En caso de que no existiera ningún tipo de transferencia por parte del Estado. Ahora, simulando las transferencias, cae casi a la mitad, ¿sí? A un 13%. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque también nos dice cómo cambia la situación de las personas que estaban capaz cerca de salir de la línea de pobreza, pero que ahora, después del shock, están mucho más lejos. Y eso no va a estar captado naturalmente en la tasa de incidencia, porque esa persona ya era pobre antes. Nada más que ahora hay un efecto negativo en su bienestar porque está aún más lejos de escapar de esa situación, ¿sí? Entonces, un poco, esto es un poco el core del trabajo y la esencia. Y las conclusiones un poco que desprendemos, que proponemos para discutir, para pensar, es primero que nada la relevancia de la información, ¿sí?, acerca del trabajo, de sus actividades, de sus habilidades, de su contexto, que nos permiten empezar a pensar cosas tan importantes como esta, ¿no? Y en este caso tenemos que proponer una estrategia que implica traer la información de afuera, que también implica un supuesto, y acá en esta conclusión hablo casi en términos de deseabilidad, ¿no? Qué importante sería contar con esta información que nos permita medir cosas tan fundamentales como el impacto de una cuarentena y la relación con la tecnología. Entonces, en base a esta estrategia, vemos que solamente el 26% del empleo total puede realizar el teletrabajo, lo cual no es menor. Pero además, ¿sí?, de las ocupaciones no compatibles, o sea, el 74% restante, se caracterizan por un mayor grado de informalidad, como veíamos, ¿sí? Hay mayor proporción de contrapropistas, y además tiene un menor nivel educativo, calificativo, lo que configura naturalmente un salario menor. Entonces, lo que estamos un poco mostrando o tratando de poner a la luz en el trabajo es que estos efectos negativos de la cuarentena van a estar afectando más a trabajadores con menos recursos y por tanto en menores o en peores condiciones de afrontar un shock repentino de este tipo, ¿sí? Y obviamente este impacto hace que implica, digamos, un aumento significativo de la pobreza y la desigualdad, ¿sí? Y estas medidas de apoyo social, si bien logran atenuar, lo cual es una noticia positiva, en ningún caso logran neutralizarlas.